Durante 10 años de matrimonio, Clara se había acostumbrado a despertar antes que su marido, a las 6 de la mañana. Ya estaba preparando café en la cocina del piso que compartían en Sevilla con Álvaro. Era un martes cualquiera, hasta que el teléfono de Álvaro sonó con fuerza. Él se puso la bata a toda prisa, cogió el auricular y salió al balcón. Clara lo observó a través de la puerta, su espalda rígida, sus gestos tensos, como si discutiera con el mundo entero. Cuando regresó, su marido parecía aturdido. El tío Ernesto ha muerto, dijo dejándose caer en la mesa. Un ataque al corazón. Clara guardó silencio. Colocó la taza de café delante de él. Apenas había visto al tío Ernesto 2 veces. Un anciano huraño, que vivía encerrado en su mansión, a las afueras de Triana. La lectura del testamento será mañana, explicó Álvaro, dando un sorbo a su café. ¿Vendrás conmigo? Por supuesto, respondió Clara, apretando los labios. Al día siguiente, entraron en el amplio despacho del notario, junto a varios parientes lejanos, a los que Clara apenas conocía. El notario de pelo gris abrió los documentos, y en apenas 15 minutos, la vida de la familia cambió por completo. El tío Ernesto había dejado toda la mansión, y gran parte de la fortuna, a su único sobrino, Álvaro. El traslado a la enorme casa duró varios días. Clara no pudo dejar de notar el cambio en su marido. Era como si hubiera rejuvenecido. Sus ojos volvían a brillar, como en los primeros años. Ella se alegraba por su entusiasmo, aunque la mansión le inspiraba un mal presentimiento. Demasiado grande, demasiado silenciosa, pasillos interminables, y suelos que crujían bajo sus pasos. Las primeras señales de alarma aparecieron un mes después. Álvaro pasaba cada vez más horas en la oficina. Su empresa de equipos médicos estaba creciendo, y de repente apenas volvía a casa. Clara no se quejaba. Recordaba lo duros que habían sido los primeros años juntos, cuando ella trabajaba como tutora, para ayudarlo con los gastos iniciales. Tenemos un contrato importante, explicó Álvaro una noche. Cuando llegó a medianoche, Clara notó un perfume caro en su chaqueta, un aroma que nunca había usado. Mientras arreglaba la ropa, encontró en el bolsillo un recibo de un restaurante para 2. A la hora de la cena, no hizo escena, pero empezó a observar con más atención. Álvaro había cambiado. Nueva ropa, nuevo corte de pelo, nuevos hábitos. Cada vez evitaba más mirarla a los ojos. El desenlace llegó de golpe. Un viernes por la noche, Álvaro entró al salón, inusualmente sobrio, con gesto decidido. Tenemos que hablar, dijo con voz firme. Clara sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que iba a escuchar. Antes de que él lo pronunciara, el nombre cayó como una sentencia. Isabel Torres, mi nueva jefa de ventas. La quiero. Llevamos 3 meses juntos. He pedido el divorcio. 3 meses, susurró Clara, justo después de la herencia. No importa, la interrumpió él. Quiero que te vayas antes del domingo. La casa está a mi nombre. No tienes ningún derecho sobre ella. Clara miró al hombre que tenía enfrente, y no lo reconoció. ¿Dónde había quedado aquel joven que conoció en la universidad, el que juró amarla para siempre, el que soñó planes a su lado? 10 años. Su voz tembló. 10 años de estar contigo, cuando no tenías nada. Lo siento, murmuró él. La gente cambia. Los 2 días siguientes fueron un borrón. Clara recogió sus cosas, llamó a algunos amigos, buscó un piso de alquiler. Álvaro apenas regresaba a casa, y cuando lo hacía, se encerraba en su despacho. El domingo por la mañana, mientras Clara sacaba las últimas cajas, un coche negro se detuvo frente a la mansión. De él bajó una mujer alta, morena, con un traje elegante. Isabel Torres. Clara la había visto meses atrás, en una fiesta de la empresa. Sus miradas se cruzaron. Isabel sonrió, no con burla, ni con triunfo, sino con frialdad, como si simplemente tomara lo que consideraba suyo. Esa sonrisa fue la gota que colmó el vaso. Clara cerró el maletero, se subió a su viejo coche, y arrancó. En el retrovisor, la mansión se hacía cada vez más pequeña. Por primera vez en días, no sintió dolor, sino una rabia ensordecedora. Este no es el final, se dijo, es solo el principio. El pequeño piso de Marina, en la tercera planta de una casa antigua, fue para Clara un salvavidas en medio de la tormenta. Su amiga no hizo preguntas, solo la abrazó en la puerta, y la ayudó a meter sus cosas. Quédate todo el tiempo que necesites, le dijo, desplegando el sofá del salón. Durante la primera semana,
Clara apenas salió de su habitación. Pidió una excedencia en el colegio, donde enseñaba inglés. Apagó el teléfono y pasaba las horas, mirando por la ventana, hacia la calle aburrida. Marina le llevaba la comida, que Clara apenas probaba, y se sentaba en silencio a su lado. Una tarde, mientras el sol caía sobre las tejas, Marina habló por fin. «Sabes, una colega mía trabajó con Isabel, el año pasado, en una empresa farmacéutica, por primera vez en mucho tiempo». Clara sintió algo distinto a la tristeza, curiosidad. «¿Y qué pasó?» «Que solo duró 6 meses allí», respondió Marina. «Estaba teniendo un romance con un director de área, y de repente lo dejó. El tipo desapareció también». Clara se incorporó en la cama. «¿Desapareció?» «Sí, se divorció de su mujer, vendió la casa, y nunca más se supo de él». Esa noche, Clara cenó por primera vez en una semana. A la mañana siguiente, abrió el portátil y escribió el nombre de Isabel Torres. Los resultados eran escasos. Algunas menciones en noticias empresariales, alguna foto en actos de sociedad, pero un artículo antiguo llamó su atención: la misteriosa muerte del empresario Alejandro Fuentes. 3 años atrás, entre las fotos del funeral, aparecía Isabel, con un vestido negro y gafas oscuras. Clara sintió un escalofrío. Pidió otra semana de permiso en el colegio. Algo le decía que aquello era solo la punta del iceberg. El viernes por la noche, se reunió con Sara, su antigua alumna, que ahora trabajaba en los archivos del periódico local. «Isabel Torres», leyó Sara en la pantalla. «Espera, aquí hay otra referencia, pero con otro apellido. Isabel Blanco. Estaba comprometida con ese empresario Fuentes». «¿Y qué le ocurrió?» «Un infarto, justo antes de la boda», contestó Sara. «Poco antes, él había reescrito su testamento a favor de su prometida». Clara sintió que la historia le resultaba demasiado familiar. De vuelta en casa de Marina, Clara pasó la noche entera buscando más información sobre Isabel. El rastro de Isabel Blanco se había desvanecido hacía 3 años, como si esa mujer hubiera dejado de existir. Y entonces, medio año atrás, Isabel Torres había aparecido, junto a Álvaro. Una llamada de su abogado cortó sus pensamientos. Divorcio, división de bienes, formalidades. Clara escuchó la voz monótona al teléfono y pensó en cómo 10 años de vida en común se reducían a unas pocas frases jurídicas. «Acepto el divorcio», dijo, «pero necesito tiempo». Tiempo era lo único que le quedaba. Tiempo para descubrir quién era realmente Isabel, y quizás salvar a Álvaro del mismo destino que Alejandro Fuentes. Esa noche, Clara guardó todo su material en una carpeta aparte. Marina la miró sorprendida. «Pareces otra persona. ¿Qué te ha pasado?» Clara respiró hondo. A veces hay que perderlo todo para atreverse a actuar. Por primera vez en 2 semanas, durmió sin somníferos. Sabía que había mucho trabajo por delante. Revisando más archivos, las piezas del mosaico comenzaron a encajar. 5 años atrás, una tal Isabel Blanco estuvo comprometida con Miguel Duarte, propietario de una cadena de restaurantes. 3 meses después del anuncio, Miguel murió en un accidente de coche. Los frenos habían fallado. El seguro y la mayor parte del negocio pasaron a manos de la prometida. Más atrás aún, 7 años antes, otra identidad: Isabel Vargas, asistente personal de un magnate petrolero, Javier Herrera, un viudo rico. Lo encontraron muerto en su casa de campo. Una sobredosis de somníferos. La policía lo llamó accidente. Poco antes de su muerte, había cambiado su testamento a favor de su joven ayudante. Clara observó las fotos en la pantalla. La misma mujer, distintos peinados, diferentes estilos, pero siempre los mismos ojos, fríos, calculadores. En los siguientes 15 días, Clara descubrió más de lo que esperaba. Cada caso anterior seguía el mismo patrón: un hombre rico, enamorado, una muerte repentina y una herencia inesperada a favor de Isabel, con distintos apellidos. En una revista de negocios de hacía 5 años, Clara encontró un artículo sobre el compromiso de Isabel Blanco con el dueño de una cadena de restaurantes, Miguel Duarte. 3 meses después del anuncio, Miguel murió en un accidente de coche. Los forenses hablaron de un fallo en los frenos. El seguro y la mayoría del negocio fueron a parar a la prometida. Sara, su antigua alumna, encontró aún más atrás una referencia a Isabel Vargas.
asistente personal de un magnate petrolero, Javier Herrera, un viudo, apareció muerto en su casa de campo. Una sobredosis de somníferos. La policía lo llamó accidente. Antes de morir, él había cambiado su testamento a favor de su joven ayudante. Clara miró todas las fotos juntas. Distintos peinados, diferentes estilos, pero los mismos ojos, fríos y calculadores. En ese instante, una certeza le heló la sangre. Álvaro estaba en la lista. Era el siguiente. Clara intentó llamar a Álvaro, pero él cortó la llamada de inmediato. Al día siguiente, fue a ver a su abogado, Javier Morales. Son acusaciones graves, dijo después de revisar el material, pero todos esos casos se consideraron accidentes o suicidios. No hay pruebas directas, aunque es evidente un patrón. Eso es lo que me preocupa, respondió Clara. Él asintió. Intentaré averiguar algo más, a través de mis contactos en la policía. Al salir del despacho, Clara vio un coche negro, aparcado al otro lado de la calle. Isabel estaba al volante, la miraba fijamente, con la misma sonrisa helada que mostró el día en que se mudó a la mansión. El coche arrancó lentamente. Clara entendió en ese momento que Isabel sabía que alguien le estaba investigando. A partir de entonces, cada visita a la antigua mansión tenía un aire distinto. Los trabajadores se movían deprisa, retirando muebles viejos, pintando las paredes. Isabel supervisaba todo, con voz dura y autoritaria, como una dueña absoluta. Clara cruzó el umbral, tratando de no mirar a nadie a los ojos. Tengo que recoger el resto de mis cosas, le dijo a Álvaro, que apareció en la puerta del despacho. Él asintió sin mirarla, y volvió a encerrarse. Mientras subía al dormitorio, Clara escuchó la voz de Isabel, reprendiendo a los obreros. Su tono de mando era justamente lo que atraía a Álvaro. En la habitación, ya nada era suyo. Sus fotos habían desaparecido, sus cortinas cambiadas, el aire impregnado de un estilo que no le pertenecía. Rebuscando entre las cajas del armario, encontró una cajita tallada, cubierta de polvo. Dentro había un cuaderno, con la letra del tío Ernesto. Nombres, fechas, sumas enormes, transferencias ilegales, contratos con empresas fantasma. El viejo tío, al que todos creían un excéntrico solitario, estaba implicado en un fraude financiero masivo. Clara sintió un escalofrío cuando descubrió un compartimento oculto, con extractos bancarios y recibos recientes, algunos de apenas un mes antes de su muerte. El crujido de una tabla la sobresaltó. En el umbral estaba Isabel. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó con voz tensa. Aunque intentaba sonreír, solo unas fotos antiguas, respondió Clara, guardando los papeles en su bolso, con calma forzada. Tómate tu tiempo, dijo Isabel apoyándose en la puerta. Clara bajó las escaleras en silencio, pero sintió la mirada de ella, clavada en su espalda. Aquella misma noche, una carta anónima llegó al correo de Álvaro, con fotos de páginas del cuaderno y documentos escaneados. Isabel lo leyó por encima. Esta vez, su rostro reflejaba confusión y un atisbo de nerviosismo. Si esos papeles llegan a la policía, vas a tener serios problemas, dijo Isabel a Álvaro, frotando nerviosa su collar de perlas. Ahora eres el heredero de todo. Supondrán que estabas metido en los negocios de tu tío. Álvaro sudaba, aflojando el nudo de su corbata. ¿Quién habrá encontrado esos papeles? No tienes ni idea, replicó ella. Tu exmujer estuvo husmeando aquí, seguro que fue ella. A la mañana siguiente, Clara recibió un mensaje de Álvaro, pidiéndole que se vieran, en un pequeño café a las afueras de Sevilla. Él ya la esperaba, removiendo un café frío. Devuélveme los papeles, le dijo sin saludar. Te pagaré lo que quieras. No se trata de dinero. Álvaro, no sabes en qué te has metido. ¿De qué hablas? De Isabel. ¿De quién es realmente? Clara no alcanzó a terminar la frase, cuando Isabel apareció, como surgida de la nada. Colocó una mano firme sobre el hombro de Álvaro. Cariño, tenemos que irnos. El diseñador nos espera. Se marcharon juntos. Álvaro ni siquiera miró atrás. Clara apretó su bolso. Dentro llevaba los documentos originales, la única base capaz de cambiarlo todo, aunque intuía que no serían suficientes. Esa misma noche, la mansión se transformaba en un escenario lujoso, bajo el mando de Isabel. Muebles antiguos, cuadros caros, tapices elegantes. Por las noches, cenaba con Álvaro en el gran comedor, y hablaba de futuros planes.
pero en sus gestos ya se filtraba la impaciencia. Hablaba demasiado, de los documentos que Clara había hallado, de lo que pasaría si llegaban a la policía. Álvaro empezó a notarlo. No dormía bien, se sentía cada vez más débil, y entonces, entre las sombras silenciosas de la casa, apareció alguien, a quien Isabel nunca prestaba atención. Doña Carmen, el ama de llaves de toda la vida, movía los muebles, ajustaba cortinas, cambiaba flores en los jarrones, invisible para todos, excepto para Clara. Esa invisibilidad sería el error más grave de Isabel. El comportamiento de Isabel cambió poco a poco, desde que los papeles salieron a la luz. Ya no pedía la opinión de Álvaro, simplemente le imponía decisiones. Con una sonrisa calculada, por las mañanas, le ofrecía pastillas nuevas, para dormir mejor, para relajarse, para aliviar el dolor de cabeza. Por las noches, el vino tenía un sabor extraño, amargo, aunque ella siempre servía su copa, de una jarra aparte. Álvaro empezó a notarlo. Lagunas de memoria, dolores en el pecho, cansancio permanente. Una madrugada, se despertó con el sonido de su voz. Isabel hablaba por teléfono, en voz baja, pensando que él dormía. No todo va exactamente como planeamos, susurraba, pero ya está bastante desorientado. En un par de semanas, como mucho, todo habrá terminado. Cuando se dio cuenta de que él la miraba, sonrió con dulzura. Buenos días, cariño. Hablaba con el diseñador sobre los plazos de la reforma. Álvaro fingió creerla, pero una sombra de duda se instaló en su mente. Esa misma mañana, Clara recibió un mensaje inesperado. Un empleado de la mansión decía haber visto a Isabel mezclando polvos en los frascos de medicina. Clara fue a la casa. Isabel abrió la puerta, con su vestido azul impecable y su collar de perlas brillando. Álvaro no se encuentra bien, dijo con suavidad. El médico ha recomendado reposo absoluto. Quiero verle, insistió Clara, pero Isabel bloqueó el paso. Eso está descartado. Ahora duerme. Entonces, en una ventana lateral, Clara vio una silueta. Era doña Carmen. La anciana le hizo un gesto sutil, 3 dedos, y señaló hacia la puerta trasera. Minutos después, Clara entraba en la cocina, por un acceso secundario. Está en el ala oeste, susurró doña Carmen. Le da mezclas. Dice que son para un resfriado, pero apenas se levanta. Solo balbucea incoherencias. ¿Por qué decidiste ayudar?, preguntó Clara. La mujer bajó la voz. Serví en esta casa 30 años. Vi morir al señor Ernesto. Ahora sé que los síntomas eran los mismos. Guardé silencio entonces, pero ya no puedo hacerlo. Del bolsillo de su delantal, sacó un pequeño frasco, con restos de un líquido claro. Lo tiró esta mañana, explicó. Yo lo guardé, aunque ella siempre destruye los viales. Esta vez tenía prisa. Clara sostuvo el frasco, con las manos temblorosas. Ten cuidado, dijo doña Carmen. Es peligrosa, y tiene cómplices. He escuchado llamadas secretas. En la noche, apenas terminó de hablar doña Carmen, se escuchó ruido en la entrada. Un coche se detenía. 2 hombres con trajes caros bajaron con paso firme. Isabel los recibió en el salón, con una sonrisa de anfitriona. ¿Está todo listo?, preguntó uno de ellos, un hombre alto con bigote gris. En un par de días, contestó ella. Los papeles de fallecimiento estarán listos. Ya he contactado con las personas adecuadas. Clara contenía la respiración, oculta tras la puerta de servicio, con el móvil en la mano, grabando cada palabra. Las voces llegaban claras, por el pasillo estrecho. Nuestro hombre en la clínica. Ya está preparado, dijo la voz ronca del bigotudo. Una sobredosis. Un informe médico impecable. Causas naturales. Ninguna sospecha. Pago triple, añadió Isabel, disimulando mal su triunfo. Es una suerte que todos los bienes ya estén adjudicados a mi nombre. ¿Y su ex esposa?, preguntó el segundo hombre. Dicen que sospecha algo. ¿Qué investiga? Isabel bebió un sorbo de brandy. Julia, una mujer abandonada, incapaz de aceptar su divorcio. Nadie la tomará en serio. Además, no tiene pruebas. Y si las tuviera, son casos antiguos. Distintas ciudades, distintos nombres. Un infarto, una sobredosis, un accidente de coche. Ninguna conexión. ¿Está arriba?, preguntó el de bigote gris. Sí, sonrió Isabel. Dormido. Añadí una dosis doble. Por la mañana parecerá una depresión. Un suicidio más. Nada sorprendente. Clara apenas podía controlar el pulso.
Marcó el número de la policía. Necesito ayuda inmediata, susurró. Mansión del tío Ernesto, calle Betis 27. Se está preparando un asesinato. Quédese donde está, respondió la operadora. Estamos enviando una patrulla. Intenten no llamar la atención. Los minutos se hicieron eternos. Clara seguía oculta en el pasillo, con el teléfono pegado al oído. De repente, todas las luces de la casa se apagaron. ¡Qué demonios!, gritó Isabel. Otra vez esos malditos enchufes. Sé dónde está la centralita, dijo la voz tranquila de doña Carmen. Dejadme revisarlo. Tardaré un poco. En la oscuridad, los pasos de Isabel resonaron con cautela. Su rabia se notaba en cada tacón. Clara sonrió en silencio. La vieja ama de llaves se había convertido en su aliada invisible. Unos minutos después, un golpe suave en la puerta trasera anunció la llegada de la policía. Han llegado, susurró doña Carmen. Ven conmigo. Salieron por la cocina, y a la luz de la luna, Clara vio las siluetas oscuras de los agentes rodeando la mansión. Dentro, los hombres seguían hablando, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir, cuando las luces parpadearon de nuevo. El pasillo se llenó de armas apuntando. Policía, manos arriba. Isabel quedó paralizada. En lo alto de la escalera, su rostro impecable se transformó en una mueca de furia. Intentó arrojar algo por la ventana, pero un agente interceptó su mano. Un pequeño frasco de líquido transparente quedó como prueba definitiva. Los cómplices fueron reducidos al instante. En el dormitorio, Álvaro yacía inconsciente. Respiraba débilmente, pero estaba vivo. La ambulancia llegó en 5 minutos. Los toxicólogos confirmaron rastros de un veneno vegetal raro en su sangre. Clara se quedó a su lado, apretando su mano fría, mientras los médicos lo trasladaban. Por fin, tenía pruebas. Y por fin, tenía a Isabel fuera de juego. La habitación del hospital olía a medicamentos y desinfectante. Álvaro yacía conectado a un gotero. Los médicos luchaban por contrarrestar los efectos del veneno. Clara estaba sentada a su lado, escuchando el pitido constante de los monitores. Al tercer día, él abrió los ojos. Su voz era apenas un susurro. Agua. Ella acercó un vaso a sus labios. ¿Cómo te sientes? Como si un camión me hubiera pasado por encima. Intentó sonreír débilmente. Gracias, Clara. Ella le acomodó la almohada en silencio, sin saber qué responder. Fui un idiota, admitió mirando al techo. Caí como un niño, y casi lo pierdo todo. No es momento para hablar de eso, le interrumpió ella. Él bajó la voz. Clara, quizá, podríamos empezar de nuevo. Ella le soltó la mano despacio. Lo siento, pero no. No se trata solo de lo que hiciste conmigo. Traicionaste nuestro pasado, nuestra confianza, y eso no se puede reparar. Álvaro cerró los ojos, con un suspiro pesado. Al fin lo entendía. No habría vuelta atrás. Los días siguientes pasaron entre abogados y papeles. El juez dictaminó que Clara tenía derecho a la mitad de los bienes acumulados. Durante el matrimonio, las cifras eran enormes. Tras la venta de la empresa y de la mansión, su primer impulso fue renunciar a todo. No quiero su dinero, le dijo a Marina, mientras tomaban café en su bar favorito. No seas ingenua, replicó su amiga. No es su dinero, es vuestro. Tú trabajaste igual que él, lo apoyaste cuando no tenía nada. Ahora no puedes irte con las manos vacías. Clara guardó silencio. Sabía que tenía razón. Al día siguiente, se reunió con su asesor financiero, Marcelo Rivas. Es una decisión prudente, le dijo revisando los documentos. Pensemos en cómo usar estos fondos para tu futuro. Clara tenía planes. Compró un piso pequeño, luminoso, en un buen barrio de Sevilla, su propio espacio, sin recuerdos ajenos. Invirtió en programas educativos, congresos, seminarios, todo lo que siempre había pospuesto. Por primera vez en su vida, se sentía realmente independiente. Marcelo le ayudó a crear una cartera de inversiones, un colchón de seguridad. Marina la abrazó. Estás empezando a volar, amiga. Por fin te ocupas de ti misma. Clara sonrió. Sabía que era cierto. En la universidad, su carrera empezó a despegar. Con parte del dinero, organizó un seminario literario. Invitó a escritores reconocidos. Sus conferencias se hicieron cada vez más populares. Te estás transformando, le dijo la doctora Salazar, su terapeuta. La independencia financiera te ha dado una nueva seguridad. Clara asintió. Ya no se sentía víctima. Ahora era dueña de su vida. Ese verano,
Viajó por primera vez en años. Recorrió lugares literarios de Europa. Visitó la casa de Cervantes, cafés parisinos, museos y bibliotecas. Es una inversión en ti misma, le recordó Marina, cuando dudó si había gastado demasiado. En otoño, Clara empezó a trabajar en un libro, una colección de ensayos, sobre literatura contemporánea. Una editorial se interesó enseguida, y le ofreció un contrato. Al firmar los papeles definitivos del divorcio, Álvaro parecía envejecido. «Has cambiado», dijo viéndola firmar con calma. «Sí», respondió ella, «por fin soy yo». Salió del despacho ligera. Sabía que aquel dinero no era un regalo de él, sino el reconocimiento de lo que había construido a su lado. En su agenda había nuevos planes, un curso en la universidad, un viaje a Edimburgo, un festival literario. Sobre su mesa reposaba una invitación elegante. La habían nominado a un premio por innovación docente. Clara acarició el papel. Era el comienzo de todo lo que siempre había soñado. En una tarde lluviosa de octubre, Clara estaba revisando el manuscrito de su segundo libro. El té de hierbas humeaba en la cocina, y su portátil permanecía abierto. En la página correcta, un maullido suave sonó en la puerta de su piso. Al abrir, encontró una bola de pelo roja, empapada por la lluvia. Lo llamó Fitzgerald, como su escritor favorito. Desde entonces, el gato ocupó el alféizar de la ventana, observando los pájaros, como si fuera el verdadero dueño de la casa. Clara se probó un vestido nuevo, 2 tallas menos. Sus paseos y el yoga habían borrado la pesadez de su cuerpo, y en el espejo brillaban sus ojos, con una fuerza renovada. En el supermercado, se cruzó con Álvaro. Estaba desaliñado, traje arrugado, barba sin cuidar, ojos enrojecidos. Él la miró sorprendido. «Clara, estás increíble». Ella vio sus manos temblorosas, y la botella barata en su cesta. «Gracias», dijo con serenidad. «Llego tarde a una reunión. Podríamos tomar un café. Hablar. No tenemos nada más de qué hablar». Por la noche, doña Carmen la llamó. Ahora trabajaba en el centro cultural, instalado en la vieja mansión. «Álvaro está mal, querida. Bebe cada día. Ha descuidado todo. Es su elección», respondió Clara. «Cada uno decide su camino». Su libro recién publicado entró en las listas de los más vendidos. La editorial le ofreció un contrato doble, y la universidad la ascendió a catedrática. Allí conoció a Miguel Herrera, profesor de Historia del Arte. Conversaban hasta la madrugada, sobre pintura y literatura. A veces la invitaba al teatro, a veces a un bar de jazz. «Solo compromisos», le advirtió Clara tras el primer beso. «No quiero una relación seria». «Claro que sí», contestó él sonriendo. «Simplemente disfrutemos del momento». Con las regalías de su libro, viajó por fin a las Maldivas. Arena blanca, palmeras altas, y un mar infinito. Cada decisión era solo suya. Cada paso, una elección libre. En su piso luminoso de Sevilla, Fitzgerald custodiaba la ventana, como un guardián rojizo. La vida seguía, sin dramas, sin cadenas, como las olas, que se llevaban el pasado, cada vez más lejos.